palabra dice que el Mesías en una ocasión dijo: deja que los niños, dice, vengan a mí, porque de los tales es el reino de Elohim. Me tocó un día con Silvia visitarla. Silvia, ahora la voy a dejar a Silvia, a la hermana con una nega Silvia. Vamos con Luis esta vez. Amén. Me tocó ir a visitarla junto con la hermana Santa, la mamá de mi hermana Michelle, y la fuimos a visitar a ella allá. Y siempre la hemos mantenido ahí en contacto. Y vino como un mes después para la fiesta y trajo la primicia. Y hoy volvió a venir desde tan lejos. Hay gente que me dice: ay, pastor, esto está tan lejos. Tan lejos. La hermana viene con una nega, con 3 niños. Niños menores de 5 años, cogiendo chiva para llegar acá. Y yo le dije: hermana, no se preocupe, ahora la llevamos. Tenga shalom. Porque esas son las cosas que el Eterno valora. Esas son las cosas que le roban el corazón al Señor. Por eso dice la palabra que el Mesías decía: por sus frutos los conoceréis. Me escribió un chico de Carrasquilla y me dice: Roe, quiero visitarle. Yo le mandé las reglas de la congregación. La gente piensa que venir aquí es como cuando usted va por la calle, pues, y ve una iglesia por ahí abierta y el culto prendió y dice: voy a meterme ahí. Yo le dije: no, este es un lugar apartado, para un pueblo apartado. Le mandé las reglas de la congregación y le mandé la dirección. No había terminado de leer las reglas y me dice que no, eso está muy lejos, dice. Él me hizo recordar al Mesías, cuando el Mesías le dijo a sus discípulos cómo era que él quería que fuesen sus seguidores. Entonces muchas veces la gente no entiende que el seguir esta fe no es para aquellos que quieren comodidad. Esta es una fe que nos enseña a nosotros, o este es un mensaje que nos enseña y nos forma a tener fe. Nos forma. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros venimos de un mundo pasado donde decían: no, yo tengo fe, varón, yo tengo fe. Y todo es fe, fe, fe. Pero la palabra dice que la fe debe tener frutos. La fe sin fruto, o sea, sin obra, es una fe muerta, no existe. Por eso usted ve que cuando el Eterno decide para él hacerse un pueblo, él decide. Él empezó con Abraham, un viejito. Él no empezó con un pelado. Justamente para esos que buscan una fe cómoda, donde yo abro mi ventana y si no quiero voy al templo, porque desde mi ventana de mi casa escucho el mensaje. Amén. No. ¿Por qué usted cree que, o de dónde usted cree que la iglesia de la tradición se copió a hacer procesiones? ¿De dónde surgen las procesiones? Ir al pueblito tal, los que tienen raíces interioranas del campo, saben que los pueblos, en cada pueblo se le puso un santo, a un ídolo, y que ese ídolo tiene una fecha donde se le celebra una fiesta. Y usted ve cómo esos pueblitos, por trillos, por cerros, te ve a las mulas, los caballitos, la gente caminando, la hermana que son del interior lo saben, para llegar hasta donde el santo, una vez al año, 2, 3 días caminando, con una cajita,
donde está la imagen de ese santo, y por las casas que van pidiendo plata. Y en la medida que van llegando al pueblo, porque eso es de pueblo en pueblo, la fila de gente que va a ese santo patrono se hace cada vez más grande. ¿Dónde usted cree que ellos copiaron eso? De la Torá. Porque recuérdese que el pueblo de Israel aprendió a caminar. No había metro, no había bus, no había taxi. Caminaban para las fiestas largas distancias para subir a Jerusalén. Y por eso el Eterno estableció que había fiestas de 7 días, porque era una maldad. Esa persona que caminaba 10 días, 8 días, 5 días para llegar a Jerusalén, y ya que el día siguiente se acabara la fiesta. No había teléfono, espera que voy en camino. Ya la gente se preparaba. Ya la gente preparaba espacio en sus casas para recibir visitas que venían de lugares lejanos, familiares, para quedarse para la fiesta, para la Pascua, para panes y levadura, para quedarse para las fiestas de Shavuot, mal llamada Pentecostés. Y se quedaban desde Yom Teruah, Rosh Hashanah, el día del sonar de la trompeta, porque a Yom Kippur eran 10 días nada más. Y ahí mismo 5 días empezaban 7 días más de fiesta, 8. La fiesta en la entramada. Eso sí era pagar un precio. Pero hoy en día, diga, ay pastor, me dice el hermano, yo le dije, no, me joven, no se preocupe. Esta congregación no es para este tipo de gente, le dije. Esto es para gente que ama algo especial, que no lo va a encontrar en cualquier lugar. Y donde enseñamos con ejemplos de hombres como Abraham. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Un viejito ya de 85 años. Saber que tenía que dejarlo todo. ¿Ah? Y empezar una vida de nuevo. Dejarlo todo, hermano. Viajar para un lugar. Dice que de Ur, de los caldeos, hoy en día eso es Irak, a Jerusalén, aproximadamente 400 kilómetros. Creo que mi hermano Valencia puede tener una idea de lo que son 400 kilómetros. Tal vez de Panamá a San José, por ahí, porque a la frontera son 300 y pico. A San Isidro, el General, tal vez, caminando, no por camino de asfalto. No, señor. Era por medio de desiertos, cruzando un gran río gigante, el Éufrates, el Tigris, pasando por ciudadelas, por Tiro, por Damasco, para luego subir de Jerusalén a Jerusalén, junto con su viejita, una mujer ya de 65 años. Eso es formarte en fe. Y eso es lo que el Eterno quiere que su pueblo entienda. Amén. Aquí no somos ya de la... Hermano, ora. Y no te preocupes, ayuna ya. No. En esta fe no es así la cosa. Aquí te enseñamos una verdad que nunca te enseñaron. Y es a perseverar. Saber que las cosas buenas no se obtienen de la noche a la mañana. Saber que las cosas buenas se enseñan y que esto es para el que quiere, no para el que no quiere. ¿Qué hizo Lot? ¿Qué hizo Abraham? Se llevó de bueno a su sobrino Lot. ¿Y de qué le sirvió? De dolor de cabeza. Por eso tú no puedes estar cargando familiares que son de dolor de cabeza. Entiéndelo, mételo aquí en tu cabecita. Esto es para los que obedecen. Por eso el Mesías decía, ¿quién es mi hermano y quién es mi hermana? ¿Quién es mi padre y quién es mi madre? La salvación es individual. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Mesías estaba predicando frente a una gran multitud? Y llegaron sus discípulos y dijeron, maestro,
tu mamá y tus hermanos te buscan. O sea, andaban de shopping, pues, andaban de compra, mientras él estaba ministrando la palabra. A ellos no les interesaba lo que él predicaba, lo que él enseñaba. ¿A cuántos de aquí no nos pasa así? Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija anda en Bosnia. No entendemos que el Eterno no quiere eso, y que tenemos que enseñar al pueblo, a la gente, que no nos equivoquemos, porque todo lo que nosotros sembramos, eso nosotros es lo que vamos a cosechar. Por eso Abraham entendió un tiempo y tuvo que soltar a Lot, lo tuvo que soltar. Él no dejó de apoyarlo, él no lo abandonó, pero ya no estaba viviendo hinchi pinchi con él, pegado con él, porque él sabía que Lot necesitaba aprender. Por eso una vez lo rescata, la segunda vez ya no pudo ir a rescatar a Lot, ya no pudo. El Eterno se lo prohibió. ¿Cuándo nosotros podemos aprender a discernir hasta dónde nosotros podemos ayudar a un familiar? ¿Hasta dónde nosotros podemos apapachar a un familiar? ¿Hasta dónde nosotros podemos amamantar a un familiar? ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? ¿Hasta dónde nosotros podemos cargar a un familiar? Tenemos que aprender a discernir. El Eterno necesitaba enseñarle a Lot que él estaba sembrando mal, y que a la larga todo lo que él había hecho lo había logrado gracias a que él había caminado con Abraham. Abraham era el hombre de la bendición. Tú eres la mujer de la bendición en tu casa. Tú eres el hombre de la bendición en tu casa. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? ¿Cuánto tiempo se pasó Noé pregonando que vendría un juicio final? Pero sus familiares le hicieron caso, se subieron con él a la barca. ¿Cuántos se suben contigo a la barca? ¿Cuántos vienen contigo a esta barca que el Eterno tiene en este lugar? ¿Cuántos se integran a través de las redes sociales a esta barca? Es lo que tú tienes que entender y es lo que tú tienes que comprender. El Eterno finalmente le demostró a Lot, le envió unos ángeles, porque Abraham estaba orando. ¿Qué nos toca a nosotros? Orar, no cargar a nuestros familiares. Ora por ellos, pero no los cargue, para poder que el Eterno opere la vida de ellos. Si no, Él no va a poder operar. Al final y al cabo, Él le mandó a los ángeles a Lot. Lot escuchó, prestó atención, pero sus yernos no le prestaron atención. Murieron. Y finalmente su esposa tampoco le prestó atención. Todo esto era necesario porque era parte de la formación que Abraham necesitaba tomar. Abraham tenía que formarse entendiendo que los sentimientos no se mezclan con la palabra, que la palabra debe estar por encima de los sentimientos. Como dice el Mesías, aunque tu papá y tu mamá te dejen, Él con todo te va a recoger. Él te está diciendo que los sentimientos no pueden estar por encima de la palabra. Que tú tienes que aprender a escuchar su voz, su palabra, y no dejarte llevar por las emociones. Era necesaria otra prueba más. ¿Cuál fue la siguiente prueba? No podía tener hijos, su esposa. Había una duda en su esposa. Ella pensaba que él había perdido su vigor juvenil, pero la palabra dice que era ella la que había perdido la costumbre de las mujeres. Entonces había ahí algo en ella y había algo en él. El Eterno tenía que trabajar en esa área. Y Dios le demostró a ella que él no había perdido su vigor juvenil. Cuando ella decide entregarle a su sirvienta, la embaraza. ¿Por qué ella lo hizo? ¿Cuál fue su desesperación? ¿Por qué no tuvo shalom? ¿Por qué no esperó? Ahora, ¿por qué él siempre escuchaba a su esposo, al Eterno? ¿Por qué esta vez él se dejó llevar por las emociones de su esposa?
O sea que la palabra nos está diciendo, como les dije a un principio, esto no es cuestión de qué, de emociones. Yo tengo que estar claro en cada paso que doy, que efectivamente el Eterno me esté hablando, que si efectivamente el Eterno me está diciendo, hijo, avanza. Sara tenía que aprender a menguar, a ser paciente, a creer. Cuando ella escuchó a los mensajeros, a los malajín, ella se echó a reír, ella no podía creer, se apresuró, pero los dos tenían que pagar el error. Después de 15 años, Sara nuevamente le dijo a su esposo, echa a esta mujer de este lugar. Él entendió, él comprendió que el apego a su hijo y a esta mujer que le había dado un hijo, que convivía con él por muchos años, no podía ser mayor a la palabra. El Eterno estaba tratando con el carácter, con los sentimientos de Abraham. Él conoce nuestros sentimientos. Y por eso hay muchas cosas en las cuales Él está trabajando con nosotros, donde Él quiere que tú aprendas que esto no es cuestión de sentimientos, ni de apego, ni de emociones. Esto es cuestión de obedecer a la palabra. Por eso usted ve que el judío es jodido, porque el judío no se apega a los sentimientos. Usted no ve el judío apegado. Nosotros nos apegamos a las personas. Me apego al compañero, a la compañera de trabajo. Le cuento mi vida, le cuento mis sinsabores, la hago mi comadre, voy a su bautismo, voy a su semana, a su cumpleaños, voy a su 15 años porque es mi amiga. Y no entiendo, no comprendo que yo no tengo que ver nada y no puedo hacer amistad con la gente del mundo. Era necesario tratar con los sentimientos de Abraham. ¿Y qué fue lo último que le pidió a su único, a Isaac? El Eterno quería probar los sentimientos de Abraham. Hasta dónde Abraham tenía la capacidad de decirle no a los sentimientos y sí a la palabra, sí a la verdad. Me cueste lo que me cueste. Y a su nombre. Estamos entendiendo el mensaje de hoy, formando mi fe. Mi fe debe estar por encima de mi sentimiento. Mi palabra o su palabra debe estar por encima de los sentimientos. Yo no puedo ser más bueno que el Eterno si su palabra dice que esto no es así, aunque a mí me duela. Por eso Él pone el ejemplo del sobrino Lot. Por eso Él pone el ejemplo de su tierra y de su parentela. Él se tuvo que apartar de su tierra. Él se tuvo que apartar de sus parientes. Él tuvo que aprender a escuchar la voz del Eterno. Él tuvo que aprender que si su esposa o tu esposo te habla, si eso no es escritural, yo no tengo por qué escucharlo, porque no es escritural, no está en la palabra. Y los sentimientos son los que me pueden traicionar. Él nunca me va a abandonar. Pero esto es necesario para formar mi fe, pueblo. El tiempo es necesario para formar mi fe. Y a su nombre. Porque el Mesías dijo, no le den las perlas a los puercos y a los perros. Porque el Mesías tuvo que llevar a ese nivel de referirse a una persona como un puerco o como un perro? ¿Por qué? Porque para un judío eso es lo que es, de acuerdo a las Escrituras. Todo aquel que no tiene Torah, todo aquel que no tiene la palabra, la Torah, los 5 primeros libros, es como un animal. O usted no usa esa expresión por ahí. Mira cómo anda esa mujer. Mira cuántos hijos tiene, de cuántos hombres. Es una zorra. ¿O no utilizan ese término? Por ahí hay una que se llama la caballota, dice, la caballota. ¿O no es así? Pregúntale a los pelados. Ahí está, ellos saben quién es la caballota. ¿Por qué se ponen esos 9, esos nombres? El toro, el buey, el burro. Fulano es un burro.
Eso sí es bruto. Ese es un caballo. Es una bestia. ¿Por qué? Porque tiene actitudes de bestia, de animales, de perro. Míralo cómo vive entre la basura. Es un perro. Yo no sé cómo ese hombre no le da el COVID. Yo no sé cómo esa persona no le ha dado esto y lo otro. Pues así mismo es un hebreo cuando entiende que la gente del mundo no entiende que hay cosas que solo es para animales. Camarón, langosta, por ejemplo, es un animal carroñero. El camarón y la langosta son animales hechos por el Eterno para desintoxicar, limpiar, purificar los océanos. Por eso que usted ve que ellos viven en lugares fétidos, en los manglares. ¿Por qué viven en los manglares? Porque esa es su función, que es como un tiburón, animales muertos. ¿Se da cuenta? Entonces alguien que coma algo que Dios, el Eterno, dejó para animales, es un animal. Por eso nosotros vamos aprendiendo que esto no es cuestión de sentimiento, esto es cuestión de obediencia a la palabra. Y por eso Abraham entendió, a punta de golpe, pero entendió. Pero su palabra fue dejada para nosotros, para que nosotros entendamos y comprendamos. Y nosotros aprendamos a andar no por sentimientos, sino por su palabra y por su verdad. Porque usted cree que la palabra dice que en los últimos días hasta aún los escogidos serían engañados. ¿Por qué? Por esa misma razón. Porque los sentimientos los traicionan. Los sentimientos le dan la espalda. Queremos ser más buenos que Él. Por eso Él se empeñó. Y cuando su padre le pidió a su único hijo, y el padre se dio cuenta que Abraham no lo negó, listo, Abraham, pasaste la prueba. Ojo, en tu vida personal, cada uno de ustedes tiene algo, tiene un Isaac que tiene que entregar. Solo tú sabes cuál es ese Isaac que tú tienes que entregar. Amén. Muchos de ustedes saben cuál es el tiempo. No tienen tiempo. Son los más ocupados del mundo. Tranquilo, el Eterno no te va a apurar. Él es paciente. Lo que tú no entiendes, que en esa medida sí, tú también, tu vida va a cambiar y tus cosechas serán diferentes. ¿Qué tiempo le llevó a Abraham? Pues 20 años. Jacob, Isaac, ¿aprendió o no aprendió? Aprendió. Él aprendió que él no podía casarse con cualquier mujer. Él aprendió que él no podía salir de allí. Sí, su papá Abraham fue a Egipto cuando llegó una gran hambruna. Pero a él, el Señor le dijo: tú para Egipto no vas. Tú no sales de este lugar, porque yo estaré contigo, porque yo te bendeciré. Interesante, ¿verdad que sí? O sea, lo que el Eterno te está diciendo, no todos podemos hacer lo que todos hacen. No. Él tiene un trato para con cada uno de nosotros. Lo que tú tienes que estar seguro es que lo que tú puedes hacer es porque te ha dicho, tú lo puedes hacer. Pero no hagas las cosas por emociones. No hagas las cosas a la pura, a la ligera. ¿Acaso no tuvieron la misma prueba? 20 años de esperas. ¿Cuál fue la diferencia? Que Rebeca sí aprendió de Sara. Rebeca no le buscó otra esposa. ¿Qué aprendió Isaac? Aprendió algo: a orar por su esposa y ser paciente. Lo que no había hecho Abraham por Sara. ¿Se dan cuenta todos la diferencia entre uno y lo otro? Pero ambos fueron probados para ver el nivel de paciencia que ellos era necesario que tuviesen para formarlo para grandes cosas. Todos nosotros necesitamos ser probados para ser formados para grandes cosas. El Shabbat es del Eterno.
Yo no puedo trabajar más en Shabbat. ¿Tú quieres seguir trabajando en Shabbat? Trabaja, Él no te va a obligar. Él no quiere nada que tú le entregues a Él por obligación. Él quiere que tú lo sientas y que tú aprendas a descansar en Él. Así como Abraham descansó en Él, que lo dejó todo. Así como Isaac aprendió a descansar en Él y recibió su bendición. ¿Cuál fue el error de Isaac y de Rebeca? Isaac, a diferencia de su padre Abraham, se descuidó en la formación de Esaú. Esaú se casó con 2 cananeas, ¿se acuerdan? Que le dieron mucho dolor de cabeza a él. Y le dieron mucho dolor de cabeza a su esposa. Estamos aprendiendo. O todavía yo mismo quiero mirar para afuera y buscar una cananea o un cananeo. Aló, ¿cómo estamos nosotros formándonos en esa área? ¿Cómo estamos nosotros madurando en esa área? Rebeca, a diferencia de Sara, no le buscó una sirvienta a su esposo. ¿Pero qué hizo? Trató de ayudarlo también. Se dio cuenta que su esposo estaba viejito y ella decidió ayudar a su esposo, pero con engaño. Insinuó a su hijo Isaac a que engañara a su papá. Otro craso error. ¿Podemos nosotros ayudar al Eterno? De ninguna manera. Si Dios no te lo ha dicho, si el Eterno no te lo ha dicho, el Eterno sí le reveló a ella que esa lucha que ella tenía en su vientre, ¿se acuerdan? Que no podía quedar embarazada y que finalmente el Eterno hizo que quedara embarazada. Ella maldijo y dijo: ¿para qué estar encinta así si no aguanto este embarazo? ¿Para eso quieres embarazo? ¿Para eso tú quieres estar embarazada? ¿Para eso quieres llevar dentro de ti algo que el Eterno tiene allí? Ojo, muchas veces no lo entendemos. Y cuando el Eterno pone esas cosas en nuestras vidas que siempre le hemos pedido, entonces después que la tenemos, estamos peleando, estamos maldiciendo. No tenía una esposa, me la dio, ahora no la valoro. No tenía un esposo, me lo dio, quiero mandarlo. No entiendo que no soy hebrea, no entiendo que soy una israelita y que ahora mi actitud debe ser diferente. ¿Cómo le decía Sara a su esposo? Mi Señor. Ni siquiera le decía Señor, le decía mi Señor. Rebeca no aprendió del error de tratar de ayudar a su esposo. En la vida eso se cobra y se paga. ¿Cómo se pagó, hermana Diana? Simple y sencillamente tuvo que despachar a su hijo antes de que su hermano lo matara, porque Saúl dijo: voy a esperar que papá muera, porque apenas muera lo mato. Miren las consecuencias de nosotros no aprender a esperar en el Eterno y apresurar los planes que tiene el Eterno para nuestras vidas. Cuando apresuramos a mi esposo o a mi esposa a hacer cosas que son mías, personales, que el Eterno no me ha dicho que lo haga, que el Eterno no me ha confirmado, no me ha manifestado que yo debo hacer eso, ahí están las consecuencias. Entonces Isaac se acordó con quién se había casado su hijo mayor. Entonces él dice: ay no, vete para la tierra de tu mamá y cásate con una allá de nuestra tierra, de nuestra parentela. Ahí se fue cuando Esaú se dio cuenta y que Jacob le obedeció. ¿Cómo no le iba a obedecer? Se lo iban a matar.
¿Por qué esperar cosas difíciles en nuestra vida para tomar una decisión? Para saber que tengo que hacer las cosas bien y rectas. ¿Por qué no actuar bien delante del Eterno? Y no que después mi hijo sufra las consecuencias de mi mala decisión. Porque fue una mala decisión de Rebeca. ¿Usted cree que si Rebeca no hace eso, Dios no hubiera intervenido? Claro que sí. ¿Cómo lo hizo con José? ¿Cómo hizo Jacob? Ahí van a estudiar más adelante. Jacob cruzó las manos y bendijo a quien tenía que bendecir. José le dijo, padre, no, aguanta. El mayor, el de la izquierda, dice, yo lo sé, hijo, yo lo sé. Hermano, la voluntad del Eterno, nadie la va a detener. Pero cuando tú quieres ayudar al Eterno, las cosas vienen peores. ¿Qué tuvo que hacer Jacob? Bueno, salir huyendo. Cometiste un error, sal a huir. Tuvo que apartarse. Lo que bien pudo haber hecho Isaac con Esaú, haber mandado a buscar una esposa, así como mandaron a buscar una esposa para él, para que se casara correctamente con la esposa que tenía que hacer las cosas ordenadas. Obviamente había que formar a Jacob. Todo escogido tiene que ser formado. 20 años le demoró a Abraham formarlo, 20 años le demoró a Isaac para formarlo, y ahora 20 años le tomó a Jacob formarlo. Aló, ¿te das cuenta cuánto nos debe tomar a nosotros? Yo decido cuántos años. Si yo empiezo a obedecer, si yo empiezo a entender que yo no puedo andar haciendo las cosas como yo creo y como a mí me parece, toma el consejo de tu Padre espiritual. Déjate ayudar por la persona que el Eterno ha puesto en tu camino para que te vaya mejor, para que seas bendecida en tu entrada y tu salida. El Eterno nunca nos abandonó, porque el Eterno no abandonó a Abraham, o lo abandonó cuando Abraham escuchó el consejo de su esposa. No lo abandonó, simplemente alargó más el proceso en la vida de él. ¿Abandonó el Eterno a Isaac? No, le llevó 20 años orar por su esposa, pero él no entendió que había que formar sus hijos. 20 años le demoró, porque él se casa a los 40 años, Esaú. Ya Jacob, Isaac tenía 60 años. Ahora había que formar a Jacob. Bueno, se le apareció por el camino, ¿se acuerdan? Y le habló. Él nunca nos va a abandonar a nosotros. Pero entendamos que en este camino de fe se paga un precio. Yo decido cómo es ese precio en mi vida. Un precio fácil, obedezco al Eterno. Un precio con dolores. Cada vez que yo invento cosas y hago cosas que no son conformes a la palabra. Y no va a ser de un día para otro. Eso lleva un tiempo, un proceso. Hasta que Él vea que ya tú has madurado, que tú has comprendido. Se le apareció. Lo puso a dormir por el camino en un desierto. Le dio una almohada de piedra para que aprendiera que así iba a ser su visión. Su visión solo estaría ligada cuando esa piedra estuviera cerca de su cabeza. ¿Quién es la roca inconmovible de Jacob? Yahshua HaMashiach. Cuando Yahshua esté en tu cabeza. Amén, porque la palabra dice que Él es la cabeza del hombre y nosotros somos su cuerpo. Cuando esa roca esté en tu cabeza, te van a venir visiones y te van a venir sueños. Dice las Escrituras que Jacob tuvo un sueño donde él veía que una escalera, ángeles bajaban y subían, y el Eterno le habló y le dijo: yo soy Yahweh, yo estoy contigo, yo soy el Dios de tu padre Abraham,
y de Isaac. Yo soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. ¿Por qué usted cree que le dijo así? Yo soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. ¿Por qué no le dijo yo soy tu Dios? ¿Por qué no? Vamos a ver, váyase a Génesis 27. Génesis 27. Ahí mismito, una página más para atrás. Miren por qué él le tuvo que hablar de esa manera. Cuando Jacob se presenta ante su papá haciendo el papel que él era Isaac, y que él era a quien él tenía que bendecir. Cuando él le llega con los alimentos a su papá le pregunta. Mire lo que el papá le preguntó. Verso 20, todo el verso 20. Lo tienen todos. Léalo, por favor. Yo creo que usted lo lea, porque en 2 Biblias encontré la misma respuesta. Verso 20. Entonces preguntó a Isaac su hijo: ¿cómo es que has encontrado tan pronto, hijo mío? ¿Cuál fue la respuesta de Jacob? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice, por favor? Dígalo con sus palabras. Ahora dígalo con sus palabras. ¿Cómo le dijo Isaac a su papá? Cuéntemelo el mío. Yo no soy Isaac. ¿Cómo le dijo? Cuéntemelo por su palabra. Jacob le dijo a su papá. ¿No es así? Por eso le digo, digan sus aliyah diarias, porque ustedes van a aprender a decir qué usted entiende para usted, qué es lo que usted ve ahí. Dígame, hermano. Tú no, el mío no, hermano. Si yo no sé, no era el mío, yo no estaba ahí. Pues dígalo así, pues, dígalo bien. ¿Cómo? Alguien que me ha entendido puede decirlo. Rizo, ¿tú me entendiste? Dígalo, por favor. Póngase pie, dígalo duro. No, Jacob dijo no. Yo quiero que tú me digas, yo no quiero que tú leas. Usted tiene que tener la capacidad de leer e interpretar y decirme qué es lo que ustedes leyeron ahí. No, Rizo. ¿Quién estaba hablando, Rizo? No me has dicho, yo no sé de qué me estás hablando. Dígalo así, duro. ¿Cómo se llama el papá? Dígalo duro, nuevamente empiece. ¿Que el Elohim de quién? De su papá, no estando con su papá, pues. Entonces dígalo bien nuevamente. Le dijo a su papá que el Dios de él, no de Isaac, que el Dios de él. O sea que no era el Dios de Jacob entonces. Por eso digo, entonces no era el Dios de Jacob. ¿Se dan cuenta? ¿Entendieron el mensaje que está ahí incrustado? Jacob lo veía como su Dios. ¿David? No. Mire lo que se vivía en esa casa. ¿Qué se vivía en esa casa? Lo que pasa en muchos hogares. Mi mamá me lleva para esa iglesia, yo no quiero ir para esta iglesia. ¿Qué es la vida, loco? No sé, con la mamá es uno, pero en el chat es otro. Mi mamá me lleva para esa iglesia, es que es la vida, loco, yo no quiero ir para ese lugar, loco. Con el papá es uno, pero el chat es otro. ¿Aló? ¿O no pasa así? ¿No pasa así? Que muchas veces tu hijo, a pesar de crecer contigo,
de caminar contigo, él no entiende. Así como Jacob no entendía que ser el mismo, Elohim del mismo. Tu Dios. Jacob le dijo a Isaac, su padre. Jacob le dijo a Isaac, su padre, hermano Prestán. Jacob le dijo a su padre: que el Dios de él era el que había preparado eso. Tu Dios, yo fui por ahí y tu Dios me bendijo. Qué suerte la mía, ¿verdad que sí? Que tu Dios me bendijo. Entonces, por eso había que tratar ¿con quién? ¿Con quién había que tratar, Rizo? Con Jacob. Por eso tú tienes que entender que Dios necesita tratar con tu hijo, con tu hija, hasta que él aprenda y comprenda que tu Dios es el mismo Dios de él, pero él lo tiene que declarar, él lo tiene que creer y él tiene que caminar con esa convicción. Mientras tanto, deja que Dios trate con tu hijo y con tu hija. No lo obligues, pero tampoco lo cargues. Deja que el Eterno trate con él. ¿Quieren ver que es verdad? Cuando él le hace un voto, cuando él le hace el voto al Eterno, ¿qué le dijo en ese voto? Vaya al capítulo 28, verso 21. ¿Cómo le dijo cuando él dijo, voy a hacer un voto? Usted mismo, hermano Prestán. Mire el voto, verso 21, 28, 21. Cuando él hace el voto, verso 20, perdón. Enseguida Jacob hizo ¿qué cosa? Mano Prestán. Un voto. Dijo: Elohim esté conmigo y me guarde. ¿Sí o no? En este camino que voy, y me sustente con pan para comer y ropa para vestir, y vuelva en paz a la casa de mis padres. ¿Qué pasaría, hermano Prestán? Entonces, ahí está la suegra, dígale, suegra. Esa palabra es una palabra ¿qué? Entonces, una condicionante. ¿Cuál era la condicionante, hermano Prestán? Ah, no, léalo. Después de entonces no dice que bendijera. No, lean, dice entonces, verso 21. Entonces, vuelvo y le repito la pregunta. ¿Era su Elohim hasta ese momento? ¿Ah? ¿Se dan cuenta que no lo era? ¿Aló? ¿Se dan cuenta que muchas veces tu hijo vive contigo, come contigo, duerme contigo, pero él no conoce al Elohim tuyo, él no lo entiende? Él necesita pasar por un proceso. Tu esposa necesita pasar por un proceso. Tu esposo necesita pasar por un proceso. Tus seres queridos necesitan pasar por procesos. ¿Qué tú tienes que hacer? Descansa. Ten shalom. No te desesperes. Deja que el Eterno trate con ellos. ¿Qué hizo Isaac con Jacob? ¿Lo aguantó o lo mandó? ¿Quién me lo dice? ¿Qué hizo Isaac con Jacob? ¿Lo mandó o lo aguantó? ¿Por qué? Porque lo iban a matar. ¿Por qué tenemos que esperar nosotros que vengan situaciones difíciles a nuestras vidas? En la vida de mi hijo, de mi hija, de mi ser querido, para echarlo. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo viven los animales en el monte? En nuestros hogares, ¿cómo viven el pollo, la gallina con los pollitos? ¿No hay un momento en que la gallina suelta al pollo para que se alimente solo?
No hay un momento en que la perra, la gata suelta al gatito, el perrito, para que él se esfuerce solo. Eso es lo que te está diciendo la palabra. Que hay momentos en este caminar que tú tienes que aprender que el Eterno necesita tratar con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Eso fue lo que hizo con Lot, su sobrino. Eso fue lo que se hizo con Isaac. Eso fue lo que se hizo con Jacob. Pero ojo, en un momento el Eterno los abandonó. ¿Saben por qué? Porque hay promesas para nosotros. ¿Saben cuáles son las promesas? Promesas de bendición, no de maldición. Porque Él juró que nosotros seríamos bendecidos por Abraham, por Isaac y por Jacob, y por la simiente que es Yahshua HaMashiach. Con solo el hecho de que tú tengas claras que tú eres una hebrea israelita, hija de una de las 12 tribus que se perdieron, que se mezclaron entre las naciones, entre los paganos. ¿Acaso la palabra no dice que el Eterno tomó en cuenta la fe de Abraham y lo tomó por justicia? Mire lo que le dijo él allí a Jacob. 28:13. He aquí que Yahweh estaba sobre ella y le dijo: yo soy Yahweh, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. ¿Por qué les dijo así el propio Eterno? Porque él sabía que Jacob todavía no lo tenía en su corazón y todavía no lo tenía en su mente. Jacob sabía que su papá tenía un Dios, y él sabía que su abuelo tenía un Dios y que era el mismo Dios, y por eso el Eterno se le revela y a su nombre, para que él tuviera clarito. Sí, decían los panameños, para que la tengas clara, dice, para que lo tengas claro, dice, pones en tu norte y a su nombre. Así se me da la gente del común, y que para que tengas claro tu norte. Jacob tenía que tener claro su norte, ¿o no? Él lo tenía que tener claro, él no lo tenía. Él todavía andaba de vagabundo, debajo de las faldas de mamá, que mamá lo mantuviera, que mamá lo bastiera, que la mamá le diera de comida, que mamá lo apapachara, porque pobrecito era mi hijo. Así, mi hijo, lo acostumbraste mal, viejo ya piropea mujeres, está mi hijo. Así estaba Jacob. Así mi hijo, dice el Eterno, ahora te lo voy a mandar para el norte y más nunca lo vas a poder ver. Y más nunca lo vio, porque ella tenía que sembrar lo que ella había cosechado, porque ella no entendió que al Eterno no se le puede ayudar. Nosotros no podemos ser más buenos que Él. ...14... mire lo que le dijo: tu descendencia será como el polvo de la tierra. Qué lindo, ¿verdad que sí? ¿Cómo yo no he de ser uno de esos descendientes? Dígame, si la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob es como el polvo de la tierra, ¿cómo yo no puedo ser uno de esos polvitos? Dice: y tú te extenderás al oriente y al occidente, al norte y al sur. ¿Y en qué más le dijo? Y en ti. Se da cuenta que la bendición es por Abraham, Isaac y Jacob. Dice: en ti y en tu simiente. No le dijo que solo era en la simiente, no. La simiente solita no. Era Abraham con la simiente, Isaac con la simiente y Jacob con la simiente. Aleluya. Vamos a Génesis 12, verso 3. Génesis 12, verso 3. Por eso usted ve que cuando un judío ora así.
Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Elohim de nuestros padres. Cuando tú oras, ora así, con sabiduría. Dile: Padre, yo sé que tú eres el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Elohim. Amén, que yo quiero que bendiga mi vida, me guíe. Ese, yo no quiero otro. No me venga con el de la atalaya, no me venga con el de la cresta. Ese no es el mío. El mío no es el de Portobelo, el mío no es el de allá de la Pascual. No, ese no es el mío, de allá de Río Abajo, no. El mío es el de Abraham, de Isaac y de quién más, y Jacob. ¿Con qué otro nombre se le conoce? ¿Cuál es el otro nombre de Jacob? Israel. Por eso dicen Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, el Elohim de nuestros padres. Entonces usted dice: en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, y pida de todo lo que usted quiera, pero asegúrese que usted ora correctamente. No se dispare a orar hacia lo loco. 12:3. ¿Qué le dijo el Abraham? 12:3. Abraham, bendeciré a los que te bendigan. Amén, Luis. Y maldeciré a los que te maldigan, Luis. ¿Qué más le dijo Luis? En ti, Abraham. ¿Se da cuenta que la bendición es por Abraham? No es nada más el Mesías solo, no, así no es. En ti, Michelle, y en la simiente de Abraham. En ti y en la simiente de Jacob. En ti y en tu simiente. Aleluya. 26:4. Vamos a ver cómo le dijo a Isaac. Cuando le habló a Isaac, ¿cómo le dijo a Isaac? ¿Sabes por qué te le digo? Para que aprendas a orar correctamente. Usted le pregunta: ¿quién es Abraham? La gente no lo sabe. ¿Quién es Isaac? La gente no lo sabe. La gente no sabe que somos benditos por ellos, por la actitud de ellos y por el amor que Él tuvo para con ellos. 26:4. ¿Qué le dijo a Isaac? 26:4, Luis. 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Luis, ¿podré ser una de esas estrellitas? Claro que sí, aleluya. ¿Quién dijo que son los judíos nada más? Sí, los judíos entran en ese paquete. Con ellos no hay problema. El problema es que tú tengas claro que tú eres una de esas estrellas. Eso es, Luis. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. ¿Y qué más le dijo Luis? ¿Te das cuenta, Luis? En tu simiente. Por eso es que cuando él le habla a Abraham acá, a Isaac, a Jacob, se lo dice nuevamente y se lo repite. Y a su nombre. Lo demás, ya ustedes lo saben. Él sale en obediencia, paga un precio por su esposa. Lleva un tiempo, 21 años, es engañado. Claro, él había engañado. Aleluya. Pongámonos de pies para que estemos despidiendo la reunión de este día de hoy. Los felicito a todos. No dejen de seguir enviando sus aliyot diaria para que compartan automáticamente, hijo. No te preocupes, es automático. Súbela automáticamente. Tranquilito. Esa cámara se cambió rápido. Ponte de pie, Zoilita, se te pegó ahí el chicle. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Amén, por esta palabra. A mí me habló, quiero que lo sepan. A mí me habló, porque a mí es el primero que me tiene que hablar. Tiene que hablarle a ustedes. ¿Saben por qué?
porque usted tiene que aprender a pensar como un hebreo. Por eso ustedes creen que estamos hablando tanto de identidad, 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 identidad. ¿Qué es un hebreo? ¿Qué es un israelita? Acá mi hermano ahora le puedo explicar que su abuelo es judío. Él le va a explicar mejor que yo cómo son los judíos. Los judíos, que son los judíos. Nieto de una no judía con un judío. ¿Cómo fue esa vida? ¿Cómo fue esa formación? Ahora, hermano, se toma un cafecito con nosotros y le explica para que ellos vean. Pues pasa que no hemos entendido. Venimos a la congregación y oramos en hebreo y alabamos en hebreo, pero cuando se nos olvida, no entendemos que somos extranjeros y peregrinos en este lugar, y que ya tenemos que dejar de estar escuchando muchas cosas que el Eterno no quiere que escuchemos ni pensemos. Cerramos nuestros ojitos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemismodat betzivanu. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tu palabra, con tu Torah, con tus mandamientos, que nos enseñes a darte gracias, mi Rey, cada vez que recibimos una palabra que nos fortalece, que habla a nuestras mentes y a nuestros corazones, que trata con nosotros, que nos ayuda a enderezar, que nos recuerda todo lo que sufrieron nuestros patriarcas, pero que también, gracias a la dedicación de ellos, a la entrega de ellos, al esfuerzo de ellos, el Eterno los amó de tal manera que hoy somos bendecidos por ellos y por la simiente que es Yahshua Mashiach, tal como Rab Shaul nos enseñó a nosotros en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 9. Padre, gracias porque seguimos aprendiendo tu Torah. Solo te pedimos paciencia, mi Rey. Te pedimos que no dejes de enviar a tu Santo Espíritu para que nos siga guiando. Tu palabra dice que lo más lindo y hermoso que lo que un hombre puede hacer para ti es como trapo de inmundicia, mi Rey. Padre, permite corregirme yo antes de corregir a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa. Permíteme cambiar a mí, Padre, pero no religiosamente, sino cambiar de corazón, para que por mis actitudes, mi corazón, sirvan de testimonio y los que estén a mi lado crean en el Dios en que yo he creído. No permitas, Padre, tener una vida como la de Isaac, que después de abuelito fue que se acordó cómo era que su hijo tenía que casarse, cómo era que tenía que enviarle. Padre, permíteme no cometer los errores de Rebeca, que se apresuró y lo que hizo fue encontrarle más problemas a sus hijos. Padre, yo sé que mi hijo no será abandonado. Yo sé que mi hija no será abandonada. Yo sé, Padre, que tú me diste hijos de bendición y no para maldición. Permíteme a mí ser de testimonios para ellos. Que cuando ellos se acuerden de mí, ellos puedan acordarse de un hombre de testimonio y de ejemplo. Imperfecto, porque no hay nadie perfecto, pero siempre tendrán en sus mentes a una mujer, a un hombre que se esforzó por cada día ser mejor y ser diferente. Hemos llegado en paz hasta este lugar, mi Rey. Gracias por esta hermosa semana que acabamos de pasar, y bendice la semana que está por entrar, Padre, de una manera especial y poderosa. Gracias por todo una vez más. Se saludan todos en la paz del Mashiach con un Shabbat Tov. Todos, déjenles a mi mamá, Shabbat Tov. Se saludan todos allí con un Shabbat Tov. La más lenta de las dos, ponle, la más lenta de las dos. Ponle de las dos la más lenta. Se saludan todos con un Shabbat Tov.
Shavuatov. Todos se saludan con un Shavuatov. No. Ese chino la maleta. Ya listo, pues. Se saluda todos con un Shavuatov. Shavuatov. Escoge una buena imagen, papite.